Hola mis chicas, chicos locos de los perfumes. Bueno, que sí, que entramos en marzo, empezamos el mes de las flores por excelencia y es que ya vamos pasito a la primavera. ¿Y qué es tan importante como ese proceso de floración en los árboles? Es tan importante que si esto no sucediera, y por supuesto también gracias a los distintos insectos, entre ellos las abejas, que polinizan esos árboles frutales que son tan importantes, por supuesto, para luego nuestra alimentación en montones de cosas, fruta y derivados. Bueno, pues en este vídeo vamos a descubrir, conocer juntos los aromas que proceden de esos árboles frutales que luego llegan a nosotros. Y en este caso va a ser descubrimiento también por mi lado, porque he estado viendo un montón de perfumes que muchos no conozco y que tienen que ser chulísimos. Y ¿sabes lo bueno? Que si tú los conoces, cuéntanos cómo son y si nos merece la pena descubrirlos, ¿vale? Así que te voy a estar leyendo. Vamos a comenzar con la flor del duraznero, el durazno, de la familia de los melocotones. En este perfume nos vamos a ir con Fancy Love de Jessica Simpson, el cual es un perfume que tiene esta flor de durazno junto con champán, loto, frangipani, rosa o jazmín. Nos encontramos desde luego un perfume a base de muchos tipos distintos de flores donde le dan esa chispita divertida con el toque de champán. Y del durazno nos vamos al frambuesero. En este caso no es exactamente un árbol, sino un arbusto, un espino, antes de sacar esas frambuesas o luego las moras, dependiendo de cada uno de ellos, que son distintos, ya lo sé. Bueno, en la flor del del frambuesero vamos a ir con otro perfume de Jessica Simpson, pero en este caso Vintage Bloom, un perfume que junta esta flor con peonía, limón o lima. ¿Lo conoces? Pues contadme un poquito porque ya lo sabéis, aún no he traído al canal ningún perfume de Jessica Simpson y quizá me los estoy perdiendo. Vamos con la flor del manzano, muy rica, maravillosa, preciosa. Este tipo de flores son muy delicadas y bonitas. En este caso lo lleva el perfume de Miu Miu, Miu Miu Twist, no estoy maullando. Perfume que lo junta junto con toques de bayas rojas y toques florales de violetas, con un fondo de cedro y ámbar, en una casa de perfumería que además es de por sí muy especial y particular, con esa personalidad oriental, asiática diríamos mejor, muy especial. De ahí nos vamos a la flor del cerezo, como siempre el sakura, además que ya sabemos que cuando llega esa época del año, en lo que es Oriente, los países asiáticos de China, Japón, se hacen muchas celebraciones alrededor de las flores de cerezo. En este caso lo vamos a encontrar en un perfume que yo creo que exalta esta flor y tiene que ser precioso. Nos vamos con Guerlain, que nos trae el perfume Cherry Bloom, pero vamos a buscarlo en la versión 2021, porque la primera versión de este perfume lo que contiene es cereza, pero en este perfume es la flor del cerezo junto con toques de té verde, lilas y jazmín. Decidme o no si esa combinación no tiene que ser tremendamente preciosa. La flor del almendro. La flor del almendro la vamos a encontrar en un perfume que sí que lo tengo y me resulta muy bonito dentro de lo que es la colección de Armani de los Gioia. En este caso, Terra di Gioia tiene esa flor de almendro junto con toques de pera, mandarina, jazmín y amberwood. Un perfume que no hay que perderse. La flor del albaricoquero, los albaricoques, pues lo vamos a encontrar en un perfume de Jimmy Choo que se llama Jimmy Choo Floral. Este perfume combina esta flor del albaricoquero junto con la flor de guisantes de olor muy bonita y personal también, junto con toques frutales de nectarina y naranja, sumándole también los toques de flor de magnolia. Pasamos a una flor ya también con más personalidad. La flor del ciruelo resulta un pelincito más dulce con respecto a otras, que es un poquito más suave, casi como flores blancas, aunque personales. Y la flor del ciruelo la vamos a encontrar en la versión Burberry Hair
Blossom, la versión más floral de este conjunto de perfumes que casi siempre viene a ser frutal. En este caso combinamos los toques de flor de ciruelo con mandarina, peonía y pimienta rosa. Tiene que ser fresco, bonito y muy floral. Otra flor muy bonita también es la flor del peral, que prácticamente la pera la vemos últimamente mucho en los perfumes. Pues la vamos a encontrar en la versión de los Green Tea de Elizabeth Arden. Me sorprende no haberlo probado porque es verdad, este no lo he visto en ninguna tienda. Y ya lo sabéis, me encanta, me he aficionado mucho a probar las distintas versiones de Elizabeth Arden porque son económicas y ricas, oye, que huelen muy bien. Pues aquí desde luego vamos a encontrar la flor del peral junto con té verde, pera, limón, jazmín o hierba mate. No me diréis que esta combinación de flores no os suena súper chula y bonita. Tengo que probarla. Pues mirad, el siguiente es de los que no lo he olido nunca. La flor del mango. No sé, mis chicas que viven en zonas tropicales, si me pueden describir cómo es esa flor del mango. Nunca la he olido y prácticamente no se ve en los perfumes. Pues a mí me sorprendió porque efectivamente la vamos a encontrar en un perfume de la casa de perfumería de Roberto Cavalli. En un perfume del año 2005 que se llama Serpentín. Y tiene una pinta la botella preciosa. Tampoco lo he visto en tiendas, es verdad. Pero fíjate, tiene la flor del mango con mandarina, con flor de tiaré y frangipani y un fondo de bálsamo de tolú. Este perfume nos está diciendo yo tengo mucha personalidad. Eso sí, me encantaría probarlo. Y vamos a finalizar con una flor fresca. Por lo normal, esta flor viene a estar dentro de las flor de azahar, donde encontramos la flor de azahar de naranjo, de mandarino, de limonero. Pero, claro, como son flores que estamos viendo prácticamente todo el año, las he obviado en este vídeo. Sobre todo, además, porque lo que son esas flores tienen florecimiento en otra época del año porque todo este invierno hemos pasado con lo que son estos frutos como fruta de temporada. Vamos con la flor del pomelo, que en este caso, aunque está dentro de esos azahar, estaríamos con el perfume de la casa Lanvin que nos presenta A Girl in Capri. Un perfume muy fresco, muy limonoso, porque junta la flor fresca del pomelo con limón, notas marinas y bergamota. Efectivamente, cuando lo vi dije, ¿por qué no he probado este perfume? Porque además es muy bonito, por las notas marinas. Por eso me lo he echado a un ladito y lo dejo para aquellos que disfruten más de esta nota de perfume, aunque quién sabe si con el tiempo lo traeremos al canal. Espero que os haya gustado descubrir conmigo estas notas florales, sobre todo para aquellas que además seguro que más de una tiene o en su balcón o en un bonsái o en su jardín algún tipo de árbol que florece en esta época del año con esas maravillas de flores. Y por supuesto que, como os he dicho al inicio del vídeo, estas flores son tan importantes como que son decisivas para que luego te comas una mermelada o cualquier cosa que contengan este tipo de frutas, ¿verdad? Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de este vídeo, espero que os guste y si conoces cualquiera de estos perfumes que te he mencionado, te gusta o no te gusta, cuéntanoslo, que ya lo sabes, tu opinión es siempre muy importante. Un beso muy grande a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.